¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Ayer estábamos platicando, iniciando la explicación de los nervios craneales. Y pues como les decía ya, esto no es algo que les vayan a preguntar en su examen de admisión como una función específica, pero pues no está de más que más o menos sepamos cuál es la función de estos, ¿no? Recuerden que se les llama nervios craneales, pues porque salen de los forámenes craneales. Bueno, entran o salen, ¿sí? Entran o salen de los forámenes craneales que se encuentran en la base del cráneo. Y pues 10 de ellos llegan o salen del tronco encefálico, ¿sí? Entonces, hay un par por ahí que no tienen ese origen, pero bueno, por ahí vamos. Bueno, de hecho, son estos primeros los que no tienen ese origen o ese punto de llegada, el nervio olfatorio y el nervio óptico. Porque si recuerdan, el nervio olfatorio tenía su punto de llegada aquí en el lóbulo frontal, a la corteza olfatoria precisamente. Y vamos a ver ahorita que el origen del nervio óptico es la retina, ¿sí? Y su punto de llegada es el lóbulo occipital, ¿sale? Entonces son los únicos que no tienen su origen o su llegada en el tronco encefálico. Todos los demás sí. Pues ahí están estos dos. Y ojo, porque estoy diciendo punto de llegada o punto de salida, porque pues los nervios tienen un origen real y un origen aparente, ¿verdad? Entonces el origen aparente es pues su foramen craneal, ¿sí? Su foramen craneal que es por donde aparentemente salen del cráneo, pero su origen real será pues por ejemplo el órgano con el que estén relacionados o la parte del tronco encefálico de donde salgan, ¿sí? Por ejemplo, ya ven que ya ven que el nervio olfatorio, ¿dónde dijimos que nacía este nervio olfatorio? Pues en la porción olfatoria de la mucosa nasal. Entonces, este es el origen real, ¿sí? Este es el origen real del nervio olfatorio. Y vamos a ver en un momento que, pues, el nervio óptico, va a llegar, perdón, va a nacer en el nervio, perdón, en la retina, ¿sí? En la mácula de la retina. A ver, me dicen por acá. Para las, por eso las neuronas son bipolares, exactamente. Sí, de hecho, ayer platicábamos, ¿no? Que estas neuronas, el nervio olfatorio, tenían esta morfología bipolares, ¿sí? Eran bipolares, entonces, pues precisamente por eso, porque van a tener una función muy, 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 muy específica, ¿sí? De recibir y de transmitir estímulos solamente a un conjunto de nervios, no a otras estructuras, ¿sí? Bueno, ok. Entonces vamos con el nervio óptico, que dijimos ayer era aferente somático especial, ¿sí? O sea, recibe un estímulo de una pared y de una sola estructura, que es el ojo. Pero bueno, no, o sea, no todo el ojo, o sea, el ojo es como vamos a verlo así, como un lente, ¿sí? Que recibe la luz del exterior, que recibe los estímulos luminosos del exterior. Los va a difractar, ¿sí? O sea que va a ser así como pues precisamente una difracción. Los va a recibir, digamos, por aquí, pero luego los va a hacer rebotar, ¿sí? Y vamos a ver que por ahí va a haber unos cambios, interesantes de los haces luminosos que llegan aquí a la mácula de la retina. Que de una vez vamos a nombrar a esta estructura, a esta estructura, como la mácula, ¿sí? La mácula de la retina. Esto que estamos señalando aquí es la llamada mácula. Y esta mácula, no lo vayan a confundir con el término mácula, que es como una pequeña lesión cutánea, ¿sí? Eso es otra cosa. Una lesión cutánea macular es como una bolita, ¿sí? Como una pequeña bolita que nos sale en la piel. Esta mácula, pues es básicamente lo mismo, una pequeña protuberancia que se forma por la convergencia de vasos, venas y nervios, ¿sí? Y precisamente el nervio o los nervios que van a estar aquí concentrados, pues son las fibras del nervio óptico, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué función tendrá el nervio óptico? La visión,
¿sí? Ahorita vamos a platicar de otros que están muy relacionados con esto, pero este nervio óptico se encarga de recibir los estímulos luminosos que nuestro cerebro interpretará como los objetos que se encuentran en nuestro entorno. Y bueno, pues les decía ayer, este es un nervio bastante complicado. Es muy, muy complicado, de hecho. Entonces, vamos a ver por acá, ¿no? Miren, les decía, el nervio óptico va a iniciar aquí, en la parte posterior de la retina, aquí atrás, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar pues a las células ganglionares a las que les platicaba ayer, ¿no? Los llamados conos y bastones, ¿no? De aquí pues veremos estas células de la retina que van a recibir precisamente el estímulo nervioso para transmitirlo a las neuronas bipolares de este nervio e iniciar las vías visuales. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué es eso de las vías visuales. Entonces, estas vías visuales van a tener tres puntos importantes. ¿Sí? Tres puntos importantes. Vamos a ver por aquí. La retina, el quiasma óptico y el lóbulo occipital. Y bueno, como un cuarto, como un, más bien decirlo así, como un 2B, ¿sí? Este es el uno, este es el 2 y este es el 3. Como un 2B, el núcleo geniculado del mesencéfalo. ¿Se acuerdan que por aquí había dos colículos, ¿no? Y decíamos que el mesencéfalo se encargaba de los reflejos visuales, precisamente por hacer una pequeña parada antes de llegar al lóbulo occipital, ¿sí? Bueno, entonces pues hay tres estructuras importantes. Y bueno, todo esto inicia, como les decía, aquí en estas neuronas bipolares que conectan a las células ganglionares de las retinas, de la retina, perdón, con las células que llamamos conos y bastones para la captación de la luz. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, pues este nervio óptico nos permitirá con ambos ojos producir un campo visual total, ¿sí? O sea, producir una imagen de todo lo que estamos viendo. Entonces, vamos a ver por acá, ¿no? Tenemos una imagen, un paisaje y ahí está todo lo que está en este panorama, ¿no? Si nosotros estuviéramos aquí, en este viendo este panorama, pues no podríamos ver toda esta imagen así como está aquí en esta presentación, ¿verdad? De hecho, nosotros tendremos una visión, pues como lo vemos acá, miren, un óvalo, ¿sí? Como ovalada, por la forma en la que les decía que llega la luz a los ojos y obviamente pues por la forma esférica de nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, nuestros dos ojos, ahorita regreso a explicar esto que va a ser importante, ¿eh? Nuestros dos ojos van a componer un campo visual, ¿sí? Que tiene, como les decía, una forma como ovalada, ¿no? Entonces, todo esto, de esta imagen que tenemos aquí, de este panorama, de este paisaje, veríamos esto, nada más. ¿Sí? O sea, obviamente aquí en la pantalla lo estamos viendo completo, porque pues, es una foto, una imagen reducida, pero como les digo, si nosotros estuviéramos aquí, si nosotros estuviéramos viendo esta imagen, este paisaje, veríamos solo esto. Y fíjense que tiene aquí esta línea, ¿ven? Cómo lo divide, ¿no? En un campo visual izquierdo y un campo derecho. Y nuestra visión pues será mucho más aguda mientras más al centro nos acercamos porque aquí estarán llegando los estímulos más concentrados, ¿sí? Los estímulos más intensamente. Y pues precisamente vamos a ir viendo con menos agudeza mientras más nos alejamos de este centro, ¿sí? Ya por acá veríamos así como muy duros. Bueno, entonces, el campo visual, ya sea izquierdo o derecho, el campo visual va a tener dos ramas, ¿sí? Una rama nasal y una rama temporal, que pues se le denomina así por su relación anatómica, ¿no? A la rama nasal le podríamos llamar más bien rama medial, ¿sí? Y a la rama temporal le podríamos llamar más bien rama lateral. Explico, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la nariz está más hacia medial, ¿sí? Y los huesos temporales, a ver, ubiquen sus huesos temporales, están más hacia el lateral, ¿verdad? Entonces, se le podría llamar rama medial y rama lateral, pero bueno, se les denomina de esta manera. Y entonces esto sería el campo nasal y esto sería el campo lateral, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros vamos a tener un campo izquierdo y un campo derecho. Y esos campos izquierdo y derecho estarán compuestos por un campo nasal
y un campo temporal, ¿sí? Repito, nasal haciendo referencia a lo que está hacia medial y temporal haciendo referencia a lo que está hacia lateral. Y evidentemente, pues también un campo superior y un campo inferior, ¿sí? Estos campos superior e inferior, pues siempre van a ser así, superior e inferior, el de arriba y el de abajo, y ya. Pero donde sí se nos puede llegar a complicar un poquito esta cuestión es lo de medial y lateral. Medial y lateral. Ya vamos a ver por qué. Pues ahí está, ¿no? Fíjense cómo tenemos aquí el campo completo, ¿no? O los dos campos. Vamos a enfocarnos ahorita solamente en los campos nasales y temporales, ¿sí? Entonces, si estos fueran nuestros dos ojos, vamos a ponerle por aquí nombre para que nos acordemos. Esta está más hacia el lateral, entonces este sería el campo temporal izquierdo. Y este sería el campo nasal izquierdo, ¿sí? Si estos fueran nuestros dos ojos, obviamente, pues esto sería la línea media, ¿no? Ahí. Esto sería la línea media, ¿sí? Entonces, como decíamos, nasal, perdón, más hacia medial, temporal, más hacia lateral. Y pues del otro lado tendríamos lo mismo, ¿sí? Este sería el campo nasal derecho y temporal derecho, ¿sí? Ok. Entonces, ¿se acuerdan que les decía que la luz se va a refractar? Va a ocurrir un fenómeno de refracción en nuestros ojos, porque decíamos que el ojo, por el cristalino del ojo, por el líquido intraocular, eh, pues funciona como eso, como un cristal que va a rebotar a la luz. Entonces, la luz que entra al campo temporal se va a ir a la rama nasal del nervio, bueno, de la retina, ¿sí? Y la luz que entra por el campo nasal se va a ir a la rama temporal. A ver, vamos a poner aquí unas líneas que nos lo relacionan. Entonces, la luz, como les digo, va a rebotar, ¿verdad? Y entonces del campo temporal izquierdo, la luz que llega al campo temporal izquierdo, se va a ir a la rama derecha de la retina, ¿sí? Y el campo nasal izquierdo al lado contrario, ¿sí? ¿Sí ven cómo se cruzan? ¿Cómo se cruzan? El temporal hacia la parte nasal de la retina. El nasal hacia la parte temporal de la retina. Y bueno, ya aquí van a continuar sus recorridos. Entonces aquí vamos a ver que esto se va a ir así, ¿sí? Y esto se va a ir así por el tracto óptico, ¿sí? A ver, vamos a regresarnos poquito acá. Sí ven, ¿no? Es esto lo que estoy explicando. Cómo la luz del campo visual izquierdo llega a la parte nasal, ¿sí? De la retina. Y la luz del campo visual derecho llega a la parte temporal de la retina. O sea, se cruzan, pues, si vemos cómo se cruzan. Y luego hacen este recorrido al tracto óptico, al quiasma óptico y de ahí al, al lóbulo occipital, ¿sí? Hacia el lóbulo occipital. Ok. Entonces, pues esto va a permitir que nosotros podamos, suena como si fuera algo muy complicado, lo es, pues de hecho, sí es complicado, y como que fuera una complicación pues innecesaria, ¿no? O sea, por qué no se va toda la luz en línea recta y por qué no recibimos los estímulos visuales así directamente? Bueno, pues todo esto de estos cruces, estas divisiones, es para tener un campo visual pues mucho más amplio, porque si fuera así directamente, de un lado a un lado y de otro lado a otro lado así directamente, pues lo que veríamos sería más bien como un cuadrado, pero muy limitado, ¿sí? O sea, imagínense, ahorita donde sea que estén, hacia donde sea que estén viendo, ¿no? Imagínense que ponen sus manos en la parte de afuera de sus ojos, en su parte más lateral, pues, ¿sí? Entonces tapen esa parte de su, a ver, déjenme prender la cámara para que se vea, para que vean a qué me refiero. O sea, en la parte más lateral, imagínense que hacen esto, ¿sí? La parte más lateral de su cabeza, ¿sí? Y así se vería reducido su campo visual. Entonces verían así como
como un cuadrado nada más y muy, muy reducido. Entonces, para ampliar lo más posible el campo visual, pues hacemos estos cruces y estas refracciones y estas divisiones en nuestro nervio óptico. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos obtener un campo visual mucho, mucho más amplio. ¿Sale? Bueno, entonces, fíjense cómo va acá este nervio, ¿eh? Repito esto de aquí. La retina, esto, la parte de atrás de nuestro ojo, el tracto óptico, ¿sí? Este de acá, tracto óptico, el quiasma óptico y ya las neuronas que conectan con el lóbulo occipital, ¿sí? Ok, entonces, cuando llegamos al quiasma óptico, aquí se va a complicar un poquito la cosa, ¿eh? Ven, pues aquí. Cuando llegamos al quiasma óptico, parece que las fibras temporales eran azules. Cuando llegamos al quiasma óptico, estas fibras temporales no se decusan, ¿sí? Estas siguen su camino así normal, ¿sí? Estas se siguen así, o sea, las ramas temporales llegan al quiasma óptico y se van por el mismo lado, ¿sí? Estas de acá, igual. Las ramas temporales siguen por el mismo lado y no se cruzan, se van por el mismo lado. Pero las ramas nasales sí se van a cruzar. Entonces una rama nasal va a llegar aquí y sí se va a cruzar, ¿sí? Y otra rama nasal va a tener este recorrido y en el quiasma óptico sí se va a cruzar, sí va a hacer esta decusación. Y esto va a ser bien importante para evaluar algún trastorno de la visión que presente algún paciente. Porque fíjense cómo tenemos acá, del ojo izquierdo, ¿sí? Del ojo izquierdo, tenemos la rama temporal hacia su lado izquierdo, pero la rama nasal hacia el lado derecho. Y del lado derecho lo mismo, ¿sí? La rama temporal del ojo derecho hacia el lado derecho, pero la rama nasal del ojo izquierdo, derecho, perdón, hacia el lado izquierdo. Entonces, pues aquí hay que recordar, miren, aquí se va a poner un poquito más simple. Aquí, si me entendieron qué pasa, se va a entender mejor esto. A ver, vamos a hacerlo de otra forma. Y de bien. Vamos a poner ahí dos ojitos, ¿sí? Dos ojitos. Ok, entonces dijimos que cada ojo tiene su campo visual, ¿verdad? Entonces los ojos tienen un campo visual temporal y un campo visual nasal. Vamos a poner temporal, nasal, nasal, temporal, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en este caso? Miren, por ejemplo, un paciente que tuviera un síndrome compresivo, ¿no? De las meninges. Un paciente que tuviera un síndrome compresivo de las meninges y cortamos aquí el quiasma óptico. Bueno, no cortamos, sino se apachurra y se corta el- la comunicación de estas neuronas. ¿Qué dijimos que son estas rojas? Vamos a ponerle. Las rojas son nasales y las azules son temporales. ¿Sí? ¿Qué pasaría entonces con un paciente que tiene una lesión del quiasma óptico? Pues perdería el campo visual nasal, ¿sí? El campo visual nasal de ambos ojos, de los dos ojos, ¿sí? Entonces el paciente estaría viendo así como que, ve lo de afuera, ¿sí? Ve, vamos a regresarnos poquito acá. Si el paciente perdiera o tuviera un trastorno, vería todo esto que está fuera de este circulito, ¿sí? Vería esto que está fuera del circulito, pero esto de aquí adentro no lo vería, ¿sí? Porque ¿qué perdió? Los campos nasales, ¿sí? Los que van hacia adentro, ¿de acuerdo? Y así ustedes pueden ir haciendo el examen. ¿Qué pasaría si más bien el paciente tuviera una lesión, no sé, ya en el tracto óptico, ¿sí? Aquí más bien, aquí, ¿sí? Fíjense que viene aquí. Del ojo derecho, perdón, del ojo izquierdo vendría la rama temporal, o sea, perdería esto. Y del mismo ojo izquierdo perdería la rama nasal. Pero fíjense que esto se va hacia el lado derecho también, entonces perdería también cierta porción de la parte nasal, del campo nasal, ¿sí? Entonces, pues eso estaría afectando ahí. Ok.
Y así pues nosotros podríamos ir evaluando, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si se cortara aquí la parte del nervio óptico del lado izquierdo? Fíjense que lleva, a ver, vamos a quitar esto para volverlo a poner. Fíjense que lleva el nervio óptico del lado izquierdo. El nervio óptico del lado izquierdo lleva la rama temporal del mismo ojo, ¿sí? La rama temporal del mismo ojo, entonces perdería esto, ¿sí? Y la rama nasal del ojo contrario, entonces perdería este campo visual. ¿Cómo vería entonces el paciente en este caso? Perdería todo esto, lo que está fuera del circulito, ¿sí? Todo esto del circulito y perdería esto del circulito, ¿sí? Y para compensar, ¿qué harían sus ojos? Para compensar, lo que haría sería una visión doble. Y ahí es donde los pacientes ven así como doble, ¿no? A ver, ¿qué dice por acá? Veo algunas preguntas en el chat. Me dicen, los conos y bastones son un tipo de neurona. Sí, los podemos considerar neuronas. No son del tejido nervioso, pero sí tienen la misma función que una neurona. Entonces, sí, los podemos considerar neuronas, porque si te fijas, su morfología es bien parecida. Sí, bien parecida. Entonces, sí, los podemos considerar neuronas. Como caballo, sí, lo que les decía ahorita, ¿no? De que si no se cruzara y todo fuera directo así, sí veríamos así como los caballos, nada más hacia el lateral, ¿verdad? ¿Cómo describieron hacia dónde se iban? Por experimentos, chicos. Todo esto fue por experimentación, ¿sí? Y bueno, por obviamente la observación anatómica, pero esto es por experimentación. ¿Y la miopía a qué se debe? Bueno, fíjate que la miopía no tiene, sí tiene que ver pues con el nervio óptico, pero más que el nervio óptico, lo que está ahí afectado es el ojo, ¿sí? Ya sea el cristalino del ojo o o la parte anterior del ojo, la parte posterior que es la retina o no sé. Entonces el humor vítreo del ojo también tiene que ver, entonces no tiene que ver con el nervio, tiene que ver con la morfología del ojo. Entonces cuando nuestro ojo, a ver, vamos a poner aquí otro dibujo. Cuando nuestro ojo, les dije, funciona como un cristal, ¿no? Como un lente, precisamente. Entonces, este lente lo que va a hacer es recibir la radiación del exterior y refractarla, ¿sí? Entonces, llega la luz del exterior y nuestro lente, nuestro ojo, que es curvo, pues la va a empezar a desviar y va a empezar a llegar de esta manera, como decíamos, hacia la retina, ¿no? ¿Sí? Y hacia la retina. En la miopía, nuestro ojo más bien tiene como una curvatura anormal, ¿sí? En vez de ser así completamente como una circunferencia, se queda así, ¿sí? Así de esta manera. ¿Y qué pasa entonces? Pues la refracción de la luz va a ser anormal. Y ahí es donde nosotros vemos así como borroso, ¿no? Entonces la luz se va a ir así, va a llegar por acá y va ay, por acá, y luego va a llegar a otra parte que no es la mácula de la retina, ¿sí? Y le va a costar más trabajo a nuestro cerebro, o a nuestro nervio óptico, pues captar la luz y a nuestro cerebro interpretar las imágenes. Entonces la luz tiene que estar, acuérdense, concentrada en la mácula de la retina, aquí, tiene que estar concentrada. Y en la miopía, ¿qué pasa? Pues se desvía esa luz, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Pues poner un lente, ¿sí? Un cristal que pueda dirigir esa luz a donde tiene que ir, ¿sí? Y más o menos lo mismo en el astigmatismo. En el astigmatismo, la luz llega a la mácula, pero llega, ¿cómo decirlo? Podríamos decirlo como incompleta, ¿sí? O sea, no llega todo el estímulo luminoso. Y ahí es cuando vemos como que las imágenes se desfasan, ¿no? Porque a nuestro cerebro le cuesta más trabajo interpretar eso. Entonces, la miopía, el astigmatismo y todo eso tienen que ver no tanto con el nervio óptico, sino con la morfología del ojo. De hecho, ahorita vamos a ver un poquito más de esa morfología del ojo para que entiendan a qué me refiero con esto de la mácula y del cristalino y del humor vítreo, ¿sí? Entonces, en la miopía sería eso. Es lo contrario al glaucoma. Ah, en el glaucoma exactamente, ajá, se pierden los campos temporales. En el glaucoma, de hecho, el glaucoma es bastante evidente en un paciente, ¿sí? En el glaucoma perderían pues, todo esto, ¿sí? Que afortunadamente es la parte de la visión menos aguda, pero sí.
Entonces, pues ahí está, chicos, vean cómo va cruzándose, ¿no? La luz y cómo tenemos un campo visual que puede estar siendo afectado por una lesión del nervio óptico, ya sea del tracto, del quiasma o de las neuronas que llegan al lóbulo occipital, ¿sí? De hecho, está muy relacionada una lesión del lóbulo occipital con la pérdida de la visión. Pacientes que se golpean en la porción posterior del cráneo, que reciben un traumatismo en esa porción, suelen perder temporalmente la visión, precisamente. Y miren, aquí está lo que les estaba platicando, ¿no? Como una lesión en alguna parte que involucre a algún tracto, quiasma o neurona, nos va a hacer perder la visión en alguna parte de nuestro ojo, ¿sí? Entonces, pues ahí nada más es cuestión de evaluar, chicos. Miren, regresándonos acá, pues acuérdense que los nervios que vienen del campo temporal se quedan en su mismo lado, pero los del campo nasal sí cambian de lado, ¿sí? Sí se cruzan. Entonces, pues ahí nosotros tenemos que ver dónde está la lesión, si es en el tracto, si es en el quiasma, si es en las neuronas, y cuáles son las ramas, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues con el campo visual que perdió el paciente. Y eso es cuestión de evaluarlo. ¿Sale? Entonces, pues sí es un poquito complicado, pero si lo repasan y lo están repitiendo, se lo van a aprender, chicos. Si yo me lo puedo aprender, ustedes también se lo pueden aprender. Ok, vamos por acá ahora con otro que tiene que ver con los ojos, pero ya no con la visión, sino con el movimiento. Fíjense qué es este. Este nervio que es un ESG. ESG. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a ponerle su denominación. ESG es eferente, ¿sí? O sea que controla a un órgano, somático a una pared, ¿sí? Y general a varias estructuras, ¿sí? ¿Se acuerdan que el nervio óptico era somático porque estaba en esta parte, la parte posterior de nuestro ojo, que es la retina, ¿verdad? Acá. ¿Sí? Pues va a estar también en la superficie, pero más bien en la parte anterior, ¿sí? Porque si se fijan, aquí hay muchos músculos, ¿sí? Aquí va a haber muchos músculos, por eso les decía, este es eferente, controla, responde a un estímulo, ¿sí? Controla a nuestros músculos, que permiten el movimiento del ojo. Entonces, este óculo motor va a estar permitiendo movimientos que van a ajustar la visión, no tanto para mover el propio ojo. O sea, sí, sí, por ejemplo, este músculo, de acá, que es el elevador superior del párpado, ¿sí? Sí, estos que son los rectos inferiores, este de aquí, este recto inferior, ¿sí? Y sí al medial, ¿sí? Que este aquí no se puede ver, sería este de aquí, que llega a la parte interna, ¿sí? Al recto medial. Entonces, pues sí va a proveer por ahí de algunos movimientos especiales, ¿no? Pero no tanto para movimiento del ojo, más bien para el ajuste de la visión, sobre todo estos músculos que vemos aquí. ¿Sí ven? Estos de aquí, los músculos intrínsecos del ojo, estos, este. ¿Qué hacen estos músculos intrínsecos del ojo? Estos van a permitir la dilatación y la contracción de la pupila, ¿sí? Para que entre, para que entre más luz o menos luz, dependiendo de las condiciones. Pues y que son los músculos intrínsecos del ojo, permiten la dilatación, la contracción de la pupila. El elevador del párpado superior, pues lo que dice su nombre, ¿sí? Es el que nos permite abrir o cerrar el ojo, ¿no? Juntar o separar los párpados. Luego, el recto inferior. ¿Qué haría el recto inferior? Imagínense, si este se contrae, este de aquí, miren, este, vamos a rayarlo. Si este se contrae, ¿qué haría? Jalaría el ojo hacia abajo, ¿sí? Haría un movimiento hacia abajo y es el que nos permite, pues, llevar pilas hacia abajo, ¿no? Y hay uno que no se ve aquí, este que va por acá atrás, que llega a la parte más medial que nos permite hacer un giro, ¿sí? Entonces hay un recto medial y un recto lateral que mantienen nuestros ojos ajustados, ¿sí?
pero esos están controlados por otros, ¿sí? Por otros nervios. Entonces, pues, este nervio oculomotor común nos va a permitir abrir y cerrar el ojo, ¿sí? Nos va a permitir ajustar a la pupila, ¿sí? Para ajustar la cantidad de luz que entra. Y nos va a permitir bajar al ojo, girar hacia abajo al ojo, ¿sí? Y si acaso, pues también para controlar movimiento hacia lateral del ojo, ¿sí? Bueno, entonces si se fijan, va a estar muy relacionado con estos músculos que les decía, miren, estos músculos intrínsecos del ojo, este y este, ¿sí? Y aquí también hay una capa muscular, una ligera, delgada capa muscular, que les digo, miren, va a estar afectando a la pupila, ¿sí? Va a estar afectando a la pupila para que se abra o se cierre y permita entrar o más o menos luz, dependiendo de las condiciones, ¿sí? Entonces, pues acá, ay, miren, aprovecho aquí de una vez para enseñarles esto, que es lo que les decía, la mácula de la retina, por donde entran y salen vasos sanguíneos, por donde entran los nervios ópticos, ¿sí? Y aquí estaría la parte posterior de la retina, ¿no? Ahí está la cosa. Ok, a ver qué dice por acá. Eh, ¿Es cierto que si estornudas con los ojos abiertos se te pueden salir? Pues sí, sí es cierto, pero fíjate que eso de el estornudo y y la depresión de los párpados no está a cargo de nosotros, no es un movimiento voluntario, es un movimiento más bien parasimpático. Eso, afortunadamente no lo controla, no lo controlamos nosotros, no es voluntario. Entonces, sí, sí puede pasar, pero no, no es fácil que nosotros podamos hacer. Entonces, pues, ¿qué hace el óculo motor? Es el que dilata o contrae a la pupila, ¿sí? Es el que mueve a nuestro ojo hacia lateral, ¿sí? Hacia lateral, fíjense, esto sería lateral y esto sería medial. O sea, a ver, piénsenlo, ¿eh? Piénsenlo. Hacia lateral. Si yo quiero voltear hacia la izquierda, hagan ustedes el ejercicio ahorita. O sea, no con la cabeza, sino rotar mi ojo hacia la izquierda, ¿sí? Rotar mi ojo hacia la izquierda. ¿El ojo izquierdo hacia dónde se movería? Escuchen bien la pregunta. Quiero girar mi ojo hacia la izquierda. ¿El ojo izquierdo se movería hacia lateral o hacia medial? El ojo izquierdo, si yo quiero voltear a la izquierda, si yo quiero girar el ojo hacia la izquierda, el ojo izquierdo se mueve hacia lateral o hacia medial. El ojo izquierdo, hacia lateral, ¿verdad? Hacia lateral, el ojo izquierdo. ¿Y el ojo derecho? Si yo quiero girar hacia la izquierda, el ojo derecho ¿hacia dónde se movería? Hacia medial, exactamente. Entonces, el oculomotor en el giro hacia la izquierda afectaría al, al recto medial del ojo derecho. Pues no, ¿verdad? Entonces se va a estar a cargo de otro nervio. ¿Y cuál es ese otro nervio? El nervio troclear. ¿No es cierto? El, el ocular externo. ¿Sí? Pero ahorita vamos a eso. Entonces, el troclear, pues este va a estar, bueno, y fíjense, es lo mismo, eferente, somático, pero este es general, ¿sí? Eferente, somático, general. Entonces, este va a inervar a un solo músculo, ¿sí? Al oblicuo superior. Entonces, este oblicuo superior es, pues, el que tenemos aquí, ¿no? Este de aquí, este. ¿Sí lo vemos? Oblicuo superior. Y este oblicuo superior, por eso también se llama, va a estar relacionado con el giro, ¿sí? O la rotación interna o externa del ojo, cosa que nosotros no podemos controlar, ¿sí? O sea, yo no puedo girar hacia adentro o hacia afuera el ojo, ¿verdad? No lo puedo girar sobre su propio ojo, sobre su propio eje, perdón. Entonces, este oblicuo superior va a estar más bien relacionado con el ajuste también de la visión, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es girar hacia adentro o hacia afuera el ojo, ¿sí? Más bien, ahorita regreso al trigémino, ¿no? El ocular externo, este sí va a estar muy relacionado con los músculos rectos laterales, ¿sí? Rectos laterales. Entonces, este es el que nos va a permitir, ahora sí, hacer, por ejemplo, lo contrario. Si yo quiero girar solo los ojos hacia la derecha, el ojo derecho va a girar hacia lateral, pero el ojo izquierdo va a ir hacia medial,
¿sí? Entonces, pues yo creo que ya van entendiendo cómo esto. Saben, de hecho, vamos a terminar de entenderlo con un ejemplo. ¿Han visto personas que tienen sus ojos desviados? ¿Sí? Que uno lo tiene hacia la derecha y otro hacia la izquierda, o que uno va recto y otro hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? A lo que a lo que comúnmente le llamamos hacer viscos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando estos músculos van a estar perdiendo inervación. Entonces un trastorno del nervio oculomotor, del nervio abducens o del patético, van a estarse viendo reflejado en eso. Entonces, por ejemplo, ay, les tenía unas imágenes sobre eso. Y miren, aquí por ejemplo, ¿no? Fíjense, vamos a este de acá arriba. A ver, ¿qué vemos? En este paciente, ¿qué vemos? Fíjense muy bien. Vamos, ahorita no vean a los ojos, vean los párpados. ¿Sí? Vean los párpados. Ven que el ojo izquierdo tiene el párpado un poco más hacia abajo, tiene el párpado como caído. ¿Qué músculo estaría lesionado ahí? Pues el elevador superior del párpado. ¿Sí? ¿Qué más notan? Algo bien evidente en este paciente, en esta paciente. Algo bien evidente. ¿Qué notan en sus ojos? Las pupilas, ¿verdad? Una está más dilatada que otra, exactamente. Entonces, en este ojo, en este, porque este es el que presenta el párpado así caído, en este ojo, muy probablemente también estén lesionados, perdón, estén sin inervación los, los músculos intrínsecos del ojo y no lo podemos ver, pero no lo podríamos evaluar en esta imagen. Pero si le pedimos al paciente que gire sus ojos, ¿sí? Hacia la izquierda o hacia la derecha todo va a estar perfecto, pero hacia la izquierda, el medial no va a permitir ese giro y este ojo se va a quedar en su lugar. Entonces, ¿qué nervio creen que esté implicado en esta patología? ¿Sí? ¿Cuál creen que esté implicado en este? Pues el oculomotor. ¿Se acuerdan que dijimos? El oculomotor va a inervar al elevador superior del párpado, a los músculos intrínsecos del ojo, los que abren o cierran la pupila, y pues al recto medial, ¿sí? Entonces no va a poder hacer un giro adecuado. A ver, ahora tiene un ojo más desviado hacia medial. ¿Qué significa eso? Que el recto lateral, el que jala hacia acá, el recto lateral, pues está poniendo menos potencia y está jalando más el recto medial, ¿sí? Entonces, ¿cuál estaría aquí afectado? Pues el abducens, ¿sí? El abducens, ¿sí? El ocular externo, ¿sí? Porque ¿qué dijimos? Este va a inervar al recto lateral, ¿sí? Entonces, ¿cuál está jalando aquí con menos fuerza? El recto lateral. Y aquí, ¿qué vemos? Que el paciente tiene su ojo desviado, pero más bien hacia arriba, ¿sí? Eh, entonces, ¿cuál estaría lesionado aquí? Aquí sí, el patético o el troclear, porque ¿qué dijimos que hacía el troclear? Era el que giraba internamente hacia el ojo, pero también inervaba ligeramente, miren, ¿sí vemos? Cómo inerva ligeramente el recto superior, ¿sí? Entonces, el recto superior no está jalando con fuerza, entonces se va hacia arriba, ¿sí? Y así es como ustedes pues van a ir evaluando la función de los nervios del paciente. Fíjense que estos no tienen, bueno, sí va a afectar obviamente la visión, ¿verdad? Obviamente afectará la visión, pero no tienen nada que ver con el nervio óptico, porque acuérdense, ¿el nervio óptico qué era? ¿Aferente o eferente? El nervio óptico. Aferente, ¿verdad? Aferente. El nervio óptico es aferente. Y estos tres, el oculomotor, el abducens y el troclear, estos son eferentes, ¿verdad? Entonces, van a afectar sí la visión, van a afectar sí es la captación de luz o el ajuste del campo visual, pero van a afectar los campos visuales, no. ¿Quién afectaría los campos visuales? Solo el nervio óptico, ¿sale? Bueno, entonces estos tres, bueno, estos cuatro en realidad están muy relacionados con la visión. Tres con el movimiento del ojo, movimientos propios del ojo, y uno, pues con la captación directa del estímulo luminoso.
¿sí? Me brinqué uno por aquí que es el nervio trigémino, ¿sí? El par número 5. Fíjense que este es uno del, bueno, este es el primero, de hecho, que vamos a ver que es un nervio mixto, ¿sí? Fíjense que este tiene, pues como lo dice su nombre, trigémino, tiene tres ramificaciones, ¿sí? Es aferente somático general para la sensibilidad general de la cabeza, eferente visceral especial para los músculos masticatorios, ¿sí? Entonces tiene estas dos. Y va a haber otro que es aferente somático general para para la sensibilidad de la parte interna de la cabeza, ¿sí? Por eso se llama trigémino. Por eso se llama trigémino. ¿Cómo se llaman los músculos que se encargan de la dilatación? Intrínsecos. Intrínsecos, ¿sí? Bueno, entonces trigémino, ¿por qué se llama trigémino? Porque tiene tres ramas, ¿sí? Una rama será la rama oftálmica, ojo que no tiene nada que ver con la visión, ¿eh? Aunque diga oftálmico, nada tiene que ver con la visión, nada más por la región anatómica que va a inervar. Maxilar, pues yo creo que igual lo pueden ver aquí, va a inervar a la parte maxilar de la cabeza y el mandibular, pues ¿a dónde se va a ir? A la mandíbula. Y bueno, pues este va a estar encargado en sus ramas aferentes, en sus ramas aferentes. Van a estar, perdón, va a estar encargado de la recepción de estímulos físicos, ¿sí? Estímulos físicos, o sea, la sensibilidad al tacto, a la temperatura, a la presión, al dolor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sentimos un objeto aquí en la cabeza, en la parte superior de la cabeza, ¿quién va a recibir esa estimulación? Pues el trigémino. ¿En qué rama? Pues la rama oftálmica. Repito, oftálmica por su región anatómica, no porque tenga algo que ver con los ojos, ¿sí? Si yo siento que tengo algo, un objeto en la nariz y se desencadena el estímulo del estornudo, ¿quién va a captar eso? El nervio trigémino en su rama maxilar, ¿sí? Porque si se fijan, esto va a la cavidad nasal, ¿sí? Y bueno, a la parte superior del hueso maxilar. Y ojo, porque repito también, este ya no tiene nada que ver con la olfacción, ¿sí? Este nervio nada tiene que ver con la olfacción, este nervio tiene la sensibilidad general, ¿sí? O sea, lo que sentimos. Y pues lo mismo, si tengo, por ejemplo, un dolor de muelas, ¿sí? Me duelen las muelas, me duele la parte interna de un diente, ¿quién va a recibir esa o quién va a captar ese estímulo? Pues el nervio mandibular del el trigémino, ¿sí? Entonces, este trigémino está implicado únicamente, bueno, en su mayoría con recepción de estímulos, ¿sí? Es eferente, sí, eferente para los músculos, por ejemplo, maceteros, para los músculos masticatorios y todo eso, pero más que nada, pues aferente. Y se encarga de recibir, pues, la sensibilidad de la parte más superior de la cabeza. Ya ve, bueno, de hecho, díganme ustedes, ¿quién se encargaba de recibir la parte, perdón, la sensibilidad de la parte inferior de la cabeza y de la parte posterior? ¿Se acuerdan? De la parte inferior de la cabeza, del cuello y de la parte posterior de la cabeza. ¿Quién recibía esa sensibilidad? ¿Se acuerdan? El plexo cervical. El plexo cervical que eran nervios raquídeos. Entonces, este nervio trigémino únicamente bueno, recepción aferente de la cabeza en su parte superior y eferente para los músculos de la masticación. Pues, por ejemplo, yo ahorita estoy moviendo la mandíbula para hacer las palabras gracias a la inervación de de estos músculos. Y bueno, aquí está el ocular externo que ya explicamos. Ok, el nervio facial, pues su nombre lo dice, ¿no? Este es el nervio que va a la cara también. Pero este también va a ser mixto. Este va a ser, fíjense, eferente visceral especial. Eferente visceral especial, ¿sí? Para los músculos de la expresión facial, ¿sí? Ya no para los que están acá abajo, sino los de acá arriba. Eferente visceral general, para las glándulas que se encuentran a nivel de la cavidad oral, ¿sí? O sea, las glándulas salivales. Aferente visceral especial, para el gusto, ¿sí? En los dos tercios anteriores de la lengua. Aferente visceral general, para la sensibilidad, o sea, las sensaciones de las dos cavidades, oral y nasal.
¿sí? Entonces, pues, por ejemplo, vamos a la primera. Eferente visceral especial. A ver qué hora es. ¿Cómo se nos hizo tan tarde, chicos?